Bueno, buenas tardes a todos. Ya me han presentado mi compañero. También me uno a las palabras de mis compañeros, que espero que todos estéis bien y que aprovechéis este confinamiento, bueno, para seguir formándonos, ¿no? Y aprendiendo. Quiero dar las gracias, evidentemente, antes que nada al equipo de la Escuela de Osteopatía de Madrid, que han permitido que este congreso se lleve a cabo y de forma tan exitosa y tan rápida. En especial, pues bueno, quiero dar las gracias a la asociación y a mi compañero de profesión, a mi paisano y sobre todo a mi gran amigo, el doctor Juanma de los Santos Perdigone, que me acaba de presentar, por haberme invitado a este congreso. Vamos a dar comienzo a mi ponencia, que lleva como título Cervicalgias de origen oculomotor. Y cuando me preguntaron qué tema quería impartir en este congreso, pues evidentemente no podía ser de otra manera que elegir el tema ocular, ya que llevamos, y digo llevamos porque no solo yo, sino más compañeros de la fisioterapia y de la osteopatía, llevamos muchos años trabajando, tratando a pacientes, enfocándonos, entre otros temas, evidentemente, pues en este, ¿no? En el tema ocular. Y creo que es la oportunidad para que los fisioterapeutas conozcan la importancia de la osteopatía y el ejercicio del sistema oculomotor para el trabajo del día a día en nuestras consultas. Voy a intentar, por todos los medios, cumplir estos 30 minutos que me han dicho de exposición. No es fácil, ¿no? Porque es un tema muy extenso. Pero vamos allá. Planteo una pregunta, y la pregunta es, ¿pensáis que el sistema oculomotor, el sistema ocular, es una estructura olvidada en nuestra práctica clínica? Bueno, piensen que sí, o piensen que no, depende si lo trabajan o no, pero sí les tengo que decir que si los fisioterapeutas y los osteópatas somos expertos, entre otras cosas, del tratamiento muscular, es interesante saber que en el ojo, para llevar a cabo sus funciones, necesita de al menos 8 músculos. Y como algo interesante también decir que 6 de los 12 pares craneales van para este sistema, y que el cerebro utiliza una de cada 3 neuronas al buen funcionamiento del sistema visual. Bueno, porque creo que este sistema merece una especial atención por parte de los fisioterapeutas y por parte de los osteópatas. Está demostrado, como posteriormente veremos mostrando algunos artículos científicos, que los ojos participan en nuestro correcto funcionamiento postural, que las alteraciones oculomotoras pueden repercutir en el buen rendimiento escolar y en el buen rendimiento deportivo, y que las alteraciones oculomotoras pueden ser origen de ciertas cefaleas, como ha hablado mi queridísimo amigo el doctor Palomeque en su ponencia, y origen de dolencias en cualquier región de la columna vertebral, especialmente en la región cervical. Obviamente es origen de algunos vértigos, mareos, por su íntima relación con el sistema vestibular. Por lo tanto, el ojo es mucho más. El ojo es visión, el ojo es comportamiento, es concentración, es coordinación. El ojo es aprendizaje, es postura, es dolor y es equilibrio. Es importante aclarar que no es lo mismo ver que visión. Un niño puede ver bien y tener una mala visión. Ver, para que entendamos la diferencia, ver, por tanto, es que la imagen llega a la retina de forma clara a una cierta distancia. Pero la visión es lo que tu cerebro interpreta, y para ello es necesario, entre otras cosas, tener un buen equilibrio de la musculatura intrínseca, involuntaria, y extrínseca, voluntaria, de los ojos. Aquí mostramos, aquí mostramos un estudio donde se evalúa a nivel oftalmológico la convergencia ocular en niños con posición anormal de la cabeza, viendo la tele o cuando lee. No sé si han observado una vez que los niños en una postura, para ver, para leer, llevan la cabeza inclinada. Bien, pues en comparación con niños sin posición anormal de la cabeza. Y encontraron alteraciones visuales en los primeros. Así, la posición de la cabeza de un niño cuando está leyendo o viendo la tele puede ser predictor de alguna alteración oculomotora. Por lo tanto, tenemos que decir que el trabajo de la musculatura ocular interviene para la buena visión, y esta a su vez nos ayuda a la mejora del rendimiento escolar, a la mejora del rendimiento deportivo,
así como a la mejora de la postura y el dolor. A continuación, vamos a ver cómo los ojos influyen en nuestra postura. El ojo como un potente captor postural. La postura la podemos definir como la adaptación realizada por el cuerpo a los sistemas de captación de información del exterior que nos permiten ubicarnos, buscar la estabilidad para mantenernos de pie, evitar el vértigo, observar objetos, valorar distancias y valorar velocidad. Hay muchos estudios científicos que hablan de los ojos y la postura. Aquí tenemos uno del año 2002-2006, donde se describen cómo se modifica el balanceo postural en bipedestación, así como el vértigo al reducir el nistagmo del paciente. El nistagmo es los movimientos rápidos de los ojos del paciente. Se observan, por tanto, las conexiones entre el sistema ocular y el sistema vestibular. Y aquí vemos, bueno, los captores considerados que pueden modificar nuestra postura y que pueden ser origen dolor. El captor ocular, el captor podal y el sistema etomatognático, y la implicación entre los diferentes captores. Aquí existen estudios del sistema visual y postura desde los años 80. Hemos hecho una búsqueda bibliográfica sobre los últimos años. Estudios científicos, por ejemplo, en el 2013, y una tesis doctoral del año 2016, donde se evalúa la relación del ojo con el sistema postural, y en especial con el sistema plantar. Así se observan que realizando un tratamiento plantar con plantillas posturológicas, se modifica la convergencia ocular y la alineación de ambos ojos. Podríamos hablar igualmente cómo una corrección ocular puede influir en nuestro apoyo plantar. Y hay también otros experimentos, estos son experimentos que hizo el Dr. Roll sobre la propiocepción de la musculatura extraocular, donde este investigador hacía vibrar un músculo extraocular y cuando lo hacía sobre el recto superior del ojo, que ahora lo veremos, hacía parecer al paciente que miraba hacia abajo y el cuerpo se desplazaba hacia adelante. De forma contraria sucedía cuando vibraban los músculos rectos inferiores, donde el cuerpo del paciente se iba hacia atrás. Y cuando vibraban los músculos laterales o mediales del ojo, el cuerpo se desplazaba en sentido opuesto. Estos son diferentes estudios, diferentes experimentos. Estos experimentos que hizo el Dr. Roll sobre la propiocepción de la musculatura extraocular, donde hacía, bueno, como decíamos, vibrar esa musculatura. Y la explicación a todo ello, entre otras cosas, es por la sinergia motora que tienen estos músculos oculares con la musculatura suboccipital, junto al sistema laberíntico del oído, con intención siempre de buscar nuestra horizontalidad en la mirada. Esa sinergia motora hace que cuando miremos hacia un lado, sin mover la columna cervical, lo pueden intentar en casa, intente llevar la mirada hacia el lado derecho, de forma forzada, sin mover la columna cervical, pues automáticamente hay una contracción de esa musculatura suboccipital. Igualmente, si queremos llevar la mirada hacia arriba, hacia el techo, o hacia abajo, sin mover la columna cervical, automáticamente hay una contracción igualmente de esta musculatura. Esta información que les pongo es muy curiosa, donde dice, los músculos suboccipitales presentan 3,76 veces más de uso por gramo de tejido que sus homólogos grandes, como los complexos y como esplenios. Por tanto, la función de estos músculos suboccipitales no es realmente el gran movimiento de la columna cervical, sino que está relacionada con la posición y el movimiento de la cabeza con el fin de orientar los órganos de los sentidos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que ante una alteración de cualquier músculo ocular, nos referimos a los músculos extraoculares, será la región cráneo-cervical la que se adapta para buscar ese equilibrio postural. Podemos deducir que cuando mantenemos por una hipertonía esta mala posición ocular, mantendremos una hipertonía de estos músculos suboccipitales.
Para entender bien esto, pues, cómo se adapta la región craneocervical ante las alteraciones motoras, debemos conocer qué función tienen los músculos extrínsecos del ojo. Recuerden que los músculos, tenemos rectos superiores, los músculos rectos inferiores, rectos laterales, rectos mediales y músculos oblicuos, un oblicuo superior y un oblicuo inferior. Los rectos superiores llevan la mirada hacia arriba. Si están en casa ahora viendo, pueden hacer una prueba. Miren hacia arriba. Ahora, si yo tengo una hipertonía de esa musculatura, que vamos a denominarle una hipertropía. Una hipertropía es cuando se mantiene la hipertonía de los músculos rectos superiores. Si el paciente quiere hacer una visión en un plano más horizontal, un plano frontal, tendré que si los ojos están orientados hacia arriba, tendré que llevar la cabeza en sentido a la flexión, lo cual es un movimiento de flexión cráneo-cervical. Igualmente, si los músculos del ojo, los rectos inferiores, son los que llevan los ojos en sentido inferior. Si hay una hipertonía de estos músculos, y lo podemos observar como un ojo está más descendido que el otro ojo, esto vamos a denominarle una hipotropía. Si tenemos pacientes con hipotropía y quieren mantener o hacer una visión más en un plano horizontal y frontal, tenemos que llevar la cabeza con una ligera extensión, lo cual podemos pensar que la hipotropía, la hipertonía de estos músculos rectos inferiores, van a llevar la cabeza con una ligera extensión. Hipertonía, una contracción, un acortamiento de la cadena miofascial posterior con un alargamiento de la cadena fascial anterior. Y los músculos rectos laterales, si tenemos el recto lateral, es el que lleva el ojo en sentido hacia afuera, y si encontráramos una hipertonía de este músculo, que es observado por el operador, por el terapeuta, se puede ver cómo el ojo está desviado hacia afuera, esto denominamos una exotropía, o lo conocemos comúnmente también con el nombre de un estrabismo divergente. Podemos hablar de estrabismo divergente o una exotropía. Si hay una exotropía y queremos hacer una visión en un plano más anterior, este paciente no le queda otra que llevar la cabeza en sentido opuesto, a una rotación contraria. Sin embargo, el recto medial, que es el músculo que lleva el ojo a la línea media, y encontramos una hipertonía de este músculo, en este caso hablaríamos de un estrabismo convergente o una endotropía. Si el paciente necesita llevar la mirada a un punto central, ¿qué debe hacer si tengo el ojo girado hacia la parte interna? Tendré que hacer una rotación cervical para tener una mirada en este plano. Y en cuanto a los músculos oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, quizás es un poco más complejo de entenderlo, nos tenemos que ubicar dentro de la cavidad orbitaria. Y estos músculos, imaginen que este es el globo ocular, los músculos oblicuo superior van en un sentido, en este caso de dentro a afuera, insertándose en la esclera, y el oblicuo inferior va en la parte inferior. Pues bien, estos músculos, la función que tienen, no podemos trabajar contra estos músculos si no hacemos una lateroflexión cervical, ya que estos músculos hacen el movimiento de intorsión y de extorsión ocular. Como ejemplo, si inclináis la cabeza hacia el lado derecho, este ojo derecho ha hecho un movimiento de intorsión y este ojo izquierdo ha hecho un movimiento de extorsión. En la inclinación hacia la derecha se contrae el oblicuo superior derecho y se contrae el oblicuo inferior izquierdo. Podemos pensar que la hipertonía de estos músculos van a adaptar a la región craneocervical en una lateroflexión. Así que, resumiendo, la hipertonía de los músculos superiores e inferiores van a producir una adaptación craneocervical en extensión y en flexión. La hipertonía de los músculos laterales van a adaptar la región craneocervical en rotaciones cervicales, y la hipertonía de los músculos oblicuos van a adaptar la región craneocervical en movimientos de lateroflexiones. Bien, aquí esta es la adaptación, ¿no?, de la columna cervical a las alteraciones del sistema oculomotor. En el caso de una hipertropía, es decir, un recto superior, ya hemos dicho que vamos a hacer una ligera flexión, y en esta imagen
pueden ver la imagen de arriba a la derecha, este chico joven con su cabeza inclinada hacia el lado derecho y rotada hacia el lado derecho. Si el motivo es un origen ocular, que habría que hacer nuestro diagnóstico, igual es un origen puramente cervical, pero si fuera un origen ocular, estamos hablando de una hipertonía del músculo oblicuo superior del ojo derecho, o bien una hipertonía del oblicuo inferior del ojo izquierdo. Eso determina la inclinación que tiene hacia el lado derecho. Y la rotación que tiene hacia el lado derecho, estamos hablando de una posible hipertonía del recto medial del lado derecho o una posible hipertonía del recto lateral del lado izquierdo. Y la imagen que ven abajo y a la izquierda, este chico con una ligera extensión cervical, se trata de una hipotropía. Si el origen es ocular, los globos oculares dirigidos hacia abajo, para poder ver bien en este plano, tengo que hacer un movimiento de extensión cervical, por la hipertonía de estos músculos suboccipitales. Aquí les presento más estudios de cómo estas alteraciones oculomotoras alteran nuestra postura. Este estudio en concreto demuestra que existe una disminución del control postural en bipedestación en pacientes con heteroforias verticales. Heteroforias o heterotropías verticales. Es decir, una alteración tónica de la musculatura de rectos superiores y de rectos inferiores del ojo. En este otro estudio demuestra cómo el dolor crónico puede tener origen, evidentemente, entre otras múltiples causas, en heteroforias prolongadas. Es decir, si se mantiene la hipertonía de estos músculos, me puede ser origen de un dolor crónico, fundamentalmente pues centrado en la región craneocervical. Bien, pues es evidente, ¿no?, que estamos buscando continuamente nuestro equilibrio postural, por lo que cada vez que los globos oculares se mueven, los músculos del ojo controlan en parte la tensión de los músculos nucales e indirectamente de los músculos paravertebrales. Bien, ¿y cómo llegamos al diagnóstico, ¿no?, de que existe alguna alteración oculomotora? Bueno, pues como todo buen diagnóstico, necesitamos de un buen razonamiento clínico, estudiando los síntomas, los signos, aplicando test y pruebas ópticas y médicas si fuese necesario, por lo que es importante trabajar con un equipo multidisciplinar. Después de la anamnesis, tenemos un arsenal de test simples para el diagnóstico de estas alteraciones oculomotoras. En primer lugar, en esta imagen que os presento, podemos ver cómo testar el captor ocular. Es un test un poco grosero, no es un test fino, pero vamos a ir poco a poco llegando al diagnóstico más concreto. En este caso, imaginen un paciente con una limitación a una rotación cervical y con dolor. Verificamos si el captor ocular está involucrado en esta alteración de movimiento y de dolor, simplemente cerrando los ojos y haciendo movimientos oculares con los ojos cerrados. Aquí inhibimos estas aferencias y nuevamente con los ojos cerrados podemos verificar nuevamente el movimiento, si mejora en cuanto a la calidad del movimiento y en cuanto al dolor. Después tenemos unos test de evaluación muscular, pero para entenderlos bien hay que saber qué es una tropía y qué es una foria, porque con estos test podemos testar tropías y forias. Hemos ido hablando de tropía, hipertropía, hipotropía, exotropía, exoforias. Es una terminología importante que quede clara para luego entender las siguientes imágenes. Una tropía es cuando el ojo, o los ojos, están desviados en una u otra dirección y se puede observar sin realizar ningún test. Es decir, observamos los ojos del paciente y vemos que uno o los dos ojos están desviados, hacia arriba, hacia abajo, lateralmente o medialmente. Estos son los conocidos estrabismos convergentes y divergentes. Cuando vemos el ojo desviado para adentro, vamos a denominarle un estrabismo convergente. También se denomina una endotropía. Cuando hay un estrabismo divergente, el ojo desviado hacia afuera, hablamos de estrabismo divergente o también una exotropía. Cuando el ojo es menos común observarlo, cuando el ojo es desviado hacia arriba, vamos a denominarle, como hemos dicho, hipertropía, y hacia abajo hipotropía. Pero podemos ver
la desviación de estos ojos. ¿Qué es una aforia? La aforia es una desviación de los ojos cuando no existe un estímulo visual. Es decir, es una desviación del ojo, podríamos decir, con los ojos cerrados. Es decir, cuando los ojos están abiertos no es posible observarlo. Es una hipertonía de un músculo sin provocar la desviación latente. ¿Y cómo sabemos que hay una aforia? Si los ojos están alineados, aplicaremos unos test diagnósticos. Por lo que en primer lugar deberíamos de observar la posición de los ojos que estén centrados. Si no es así, ya denominamos una atropía. Y si están alineados, tendremos otros test para testar la aforia. Posteriormente le pedimos al paciente que lleve la mirada hacia un objeto que le marcamos nosotros, para observar que los ojos siguen simétricamente dicho objeto en todas direcciones. En la imagen de abajo, que ven abajo, estamos testando los músculos oblicuos. Le hemos puesto una cartografía de letras, le hemos tapado un ojo y le hemos pedido al paciente que vaya describiendo las diferentes letras que ve con una inclinación hacia un lado y con una inclinación hacia otro lado. Porque si se distorsiona la imagen o tiene dificultad para verla en una posición de inclinación u otra, podemos determinar la hipertonía de un músculo oblicuo, sea el músculo oblicuo superior o el músculo oblicuo inferior. Estos son test para testar las forias fundamentalmente, la imagen que ven, como es el test con la cartografía de Torrington, que ven a la imagen a la izquierda, y una varilla o un oclusor de Maddox. Esta cartografía tiene un eje vertical, la cartografía que sujeto, tiene un eje vertical, tiene un eje también horizontal, con una escala numérica. Y en el centro de la plantilla hay un agujero donde proyectamos una luz. Proyectamos una luz que pasa por el centro de esa cartografía, atraviesa el oclusor rojo, que es rayado, el que está sujetando ahí el terapeuta en el ojo izquierdo del paciente, y el paciente debe ver la luz blanca proyectada y una línea roja que puede ser vertical u horizontal dependiendo en la posición que colocamos ese oclusor rayado. Así podemos medir el grado de aforia que se determina en función de la distancia que haya entre la luz blanca y la línea roja. Unos músculos equilibrados, el paciente ve la línea roja, bien vertical o horizontal, sobre la luz blanca de la linterna. Otros test, como ven en la parte de la derecha, es el test de Cover. Ahí en la parte derecha y hacia abajo podemos observar que hay un niño con un estrabismo divergente. Es un estrabismo divergente o una exotropía. Le hemos hecho con un oclusor tapando el ojo sano y el ojo afecto se corrige. Esto me indicaría que hay una hipertonía del recto lateral y que no es una parálisis de un nervio, porque si fuera una parálisis de un nervio, en este caso del tercer par craneal, pues mucho que colocamos el oclusor en el ojo sano, el ojo desviado se nos quedaría desviado. Esto nos puede dar la idea de si es un paciente susceptible a tratamiento o no. Y aquí tenemos también algunos estudios sobre la fiabilidad de los test. Les leo textualmente. La medición del test para la aforia con la carta de Torrington tienen una buena fiabilidad inter- y intraobservador. Además, la prueba más fiable con respecto al resto de las pruebas. Si se realizan test sin esta cartografía, son menos fiables. Aquí tenemos también otro estudio que nos dice que puede haber foria sin síntomas. En este caso, estamos ante un paciente totalmente adaptado y sin ningún problema. Bueno, vamos a la parte final. Ya hemos hecho un diagnóstico que hay una alteración oculomotora, que hemos testado que es un captor activo, que está influenciando la postura del paciente, y qué tratamiento utilizamos para estas alteraciones. Tratamiento manual osteopático y de ejercicio terapéutico para las alteraciones oculomotoras. Pues bien, la terapia manual osteopática sobre el sistema oculomotor va a tener como objetivo principal normalizar la vascularización arteriovenosa oftálmica y facilitar el drenaje intraocular, normalizar el tono de la musculatura oculomotora, disminuir las tensiones neurodinámicas sobre los nervios craneales implicados y regular el sistema nervioso autónomo oftálmico.
Igualmente, mejorar la movilidad de la órbita en la cavidad orbitaria. Aquí os presento igualmente algunos estudios sobre la eficacia del tratamiento osteopático. En este caso es del tratamiento craneal y la mejora de la agudeza visual, año 2010. Tenemos además otro estudio, en este otro, donde pacientes con aumento de la presión intraocular se pueden beneficiar de estas técnicas osteopáticas, en concreto, como es el bombeo ocular. Bien, aquí podemos ver algunas de las técnicas osteopáticas utilizadas para el sistema oculomotor, técnicas directamente relacionadas con el sistema oculomotor. Primera imagen, vemos una técnica de bombeo ocular para mejorar el drenaje venoso, así como la relajación miofascial. La siguiente imagen es una manipulación cervical para la relajación de la musculatura suboccipital y como estímulo neurovegetativo simpático arterial. Las siguiente imagen, vemos arriba a la derecha, técnicas craneales de drenaje activo, y en las imágenes de abajo, técnicas de inhibición suboccipital. Se puede hacer de forma manual o utilizando algún dispositivo que nos ayude a la técnica, como es el aparato, el dispositivo Inhibi, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la inhibición de esta musculatura. También aplicamos técnicas de músculo-energía sobre los músculos hipertónicos y finalmente hacemos técnicas arteriales. La imagen que ven de técnica arterial en el cuello es una técnica escrita por Jean-Pierre Barral para la carótida interna, ya que la arteria oftálmica, que es la que irriga el ojo, es una derivación de esta carótida interna. Aquí podría hablar mucho más y mejor que yo, pues el profesor Gerard Martínez, que es un experto en estas técnicas. Bueno, y finalmente, todo este trabajo manual se verá reforzado por la aplicación del ejercicio terapéutico, es obvio. Estos son algunos de los materiales que utilizamos para la práctica de los ejercicios. Aquí podemos ver materiales que se utilizan también en la optometría, como es la cuerda de Brock, las cartografías, la pelota de Marsden. Y abajo vemos y tenemos unas láminas que utilizamos en el método Río. Bueno, no he hablado del método Río, pero el método Río ha sido un método creado por el profesor Juanma de los Santos y por un servidor, Rafael Calvente, y va enfocado a este método, como su nombre indica, a la reeducación integrativa oculomotora. El método Río es un método basado en la más rigurosa evidencia científica actualizada y en la experiencia clínica. Y tras una exhaustiva exploración diagnóstica, como hemos descrito anteriormente, aplicamos, después de las técnicas osteopáticas, un programa de ejercicio específico, integrando diferentes partes de los movimientos oculares con las diferentes partes del cuerpo, la coordinación ojo-mano, ojo-pie, etc. Y utilizando más de 37 láminas de trabajo y otros materiales. Ahí algunos estudios científicos sobre la eficacia de los ejercicios visuales, y en este caso hablan de la mejora del equilibrio y de la velocidad de la marcha en pacientes post-accidentes cerebrovasculares. Es decir, tenemos un campo de trabajo en este tipo de pacientes. Y aquí mostramos algunos ejercicios específicos de trabajo muscular en función de lo que hemos encontrado en el diagnóstico, es decir, en función del músculo hipertónico que hemos encontrado. A la izquierda, con la cartografía de letras, pudiendo colocar la cabeza del paciente girada hacia un lado o hacia otro lado, o de forma inclinada, bueno, para enfocar más el trabajo en un músculo o en otro. Y en la imagen de la derecha podemos observar con una cuerda de Brock, donde igualmente colocando la cuerda en diferentes posiciones, estamos trabajando un músculo u otro, dependiendo el que queramos tratar. Aquí algunas imágenes les presento del método Río, que es una reeducación integrativa oculomotora, como lo describo. Un trabajo de coordinación, pues para aumentar las conexiones interhemisféricas y así obtener un mejor rendimiento a nivel escolar, a nivel deportivo y a nivel postural. Es por eso que empecé diciendo que el ojo es mucho más. Bueno, hay evidencia de la relación entre las alteraciones oculomotoras y las dolencias de la columna vertebral, como la postura, como el rendimiento escolar, como el rendimiento deportivo, así como el tratamiento de
técnicas osteopáticas y ejercicio terapéutico. Sí quiero dejar claro que hay que tener en cuenta que el diagnóstico y el tratamiento de estas alteraciones oculomotoras deben ser por un equipo multidisciplinar, implicando al oftalmólogo, al equipo docente escolar en el colegio, a pediatras, al óptico, a fisioterapeutas y a osteópatas. Bien, y termino diciendo, decía Colin Powell, no hay secretos para el éxito, este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Señores, muchas gracias por atenderme y escucharme. Muchas gracias a ti, Rafa. La verdad que buenísimo, tío, la ponencia. Bueno, creo que he cumplido al menos el horario, ¿eh? Lo has clavado, 30 minutos, vamos, a las 6:30. Bueno, pues nada, espero que se hayan entrenado bien, que hayan aprendido. Sí. Tenemos una cosa, Rafa, que es que yo soy el responsable de coger las preguntas y empecé a coger el papel y mira el papelito como lo tengo ya de preguntas. Bueno, yo no tengo ningún problema. Luego, si quieres, podemos facilitar un correo electrónico y las contesto gustosamente, ¿eh? No hay ningún problema. Es que te prometo que me he hecho, no te las tengo que contar, pero al menos 10, 12 preguntas o 15 preguntas. Bueno, yo creo que era de esperar, Juanma. Era de esperar un tema, yo creo, sí, claro. un tema que, bueno, quizás no lo utilizamos mucho en el día a día. Y bueno, pero eso es bueno, ¿no? Que haya incertidumbre y preguntas. Sí. Bueno, yo mi experiencia personal es que hace 3 años fui a escucharte a un curso de oftalmología, 3 o 4 años creo, en Italia, ¿no? Que después fui de vacaciones y bueno, empecé a enterarme de cosas como que el ojo tenía que ver con la postura y que tenía que ver con el aprendizaje y la verdad que nunca le había prestado demasiada atención. Me abrió un campo de trabajo muy interesante, Rafa. Sí, creo que sí. Yo, si te parece, das tu correo electrónico, ¿vale? Tu correo electrónico y contestas las preguntas de los alumnos, porque es que tengo una hoja literalmente llena de preguntas, vaya. Si quiero darme alguna pregunta para poder contestar algo y si no, bueno, encantado de dar el correo electrónico, no hay problema. Si te parece, mira, yo, bueno, como yo también estoy contigo con el tema de haber hecho el método Río, voy a fastidiarte un poco, voy a hacerte un par de preguntas ahí fastidiosas mías. A mí me parece fantástico, te lo agradezco. Y las de los alumnos pues se las contestas por correo electrónico, pero bueno, ya... Vale, mira, pueden mandarme las preguntas al correo de la escuela a r.calvente@escuelaosteopatiamadrid.com. Voy a escribirlo yo por aquí, ¿vale? r.calvente@escuelaosteopatiamadrid.com, ¿vale? Para que te escribas las preguntas por ahí, porque es que si no estaríamos aquí hasta las 10 de la noche. Entonces, Rafa, te digo yo por aquí. A ver, te voy a pasar yo un par de preguntas mías. Los músculos oculomotores están metidos en las cadenas miofaciales, ¿no? Los rectos internos con los rectos inferiores, cadenas anteriores, rectos externos, cadenas posteriores y rectos superiores. Y yo te pregunto, bajo tu experiencia clínica y tal, ¿cómo ves tú la implicación de esta alteración de los músculos oculomotores y la relación directa, pues bueno, con lo que yo entendía como una patología ocular antes, que era la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo? ¿Tú qué puedes aportarnos por ahí? Sé que sí, bueno, Juanma, un poco la pregunta. Sí decirte que la hipermetropía, las miopías, el astigmatismo no son patologías, son alteraciones refractarias y para ello, bueno, aquí tenemos que hablar mucho más los ópticos optometristas antes que los fisioterapeutas, ¿no? Que son los que determinan estas alteraciones refractarias. Pero sí decirte que en colaboración con este equipo de ópticos y optometristas, sí que tenemos una labor también. No vamos a decir que el trabajo de los músculos extraoculares vamos a corregir una miopía y una hipermetropía, pero si recuerdan lo que es una miopía y lo que es una hipermetropía, estos son alteraciones refractarias, la imagen entra por un cristal que denominamos córnea, y la función de la córnea es que esa imagen la refracte en un punto y que ese punto llegue hasta la retina. Todos sabemos que la miopía es cuando ese punto refractario no llega a la miopía, se queda antes. Por eso el miope, que no está bien corregido, la postura es la postura así, con una anteflexión de la cabeza, porque lo que quiere es o acercar la cabeza a la imagen o tengo que llevar la imagen a la cabeza.
Y esta alteración refractaria, miren, tiene mucho que ver con la morfología del ojo. Un ojo normal de un adulto, donde el diámetro anteroposterior está en torno a unos 2,5 centímetros, si este ojo es más alargado, ya tenemos mayor dificultad para que la imagen llegue a la retina. Y esta es la miopía. Cuando dice la miopía es heredada, lo que te han heredado es la morfología del ojo. ¿Bien? Entonces, claro, causas muchas, no solamente una alteración de la musculatura extraocular, pero piensan la posición que tienen los músculos oblicuos, que están en un eje en este sentido arriba y abajo, la hipertonía de estos músculos oblicuos pueden hacer que el ojo esté ligeramente un poco más alargada y favorezca esta miopía. La hipermetropía, donde esa imagen llega detrás de la retina. Hablamos de los ojos chatos, ¿no? Ojos más cortos. Entonces, sí es cierto que hay un componente hereditario y otros factores más, pero la hipertonía de los músculos rectos harán que el ojo sea más corto y que pueda favorecer a una hipermetropía. Por tanto, es una labor, que es un trabajo también multidisciplinar con los oftalmólogos, los ópticos y evidentemente con el trabajo de la musculatura extraocular, con técnicas, como hemos descrito, osteopáticas y técnicas del método Río. Interesante, Rafa. Te hago otra pregunta, lo siento. Las de los alumnos son más fáciles de responder porque vas a responderlas por correo, pero estás en directo a ver cómo les metes mano. Antes nos preguntó un alumno que se nos quedó por preguntarle a Luis Palomeque con respecto a las cefaleas que hablaba por los problemas de atrofia de musculatura suboccipital, ¿vale? Entonces, bueno, como ya he dicho que intento ser escrupuloso con el tiempo, intenté no hacer la pregunta. Pero bueno, ya que tú has hablado de ejercicio terapéutico, nos has contado también de osteopatía y la relación de los músculos de suboccipitales con el sistema vestibulocular, ¿no? Toda la relación directa que tiene. Correcto. Te pregunto, ¿tú cómo lo trabajas? ¿Cómo lo trabajarías? ¿Qué evidencia hay? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, la respuesta yo creo que está en la exposición. Hemos dicho la sinergia motora que hay entre la musculatura ocular y la musculatura suboccipital. Es decir, puede aplicar técnicas manuales, osteopáticas, manipulativas, y como ejercicio, pues bueno, esos pacientes con esa atrofia muscular, enseñarle un buen programa de ejercicio de esa musculatura extraocular, sinérgicamente, accesoriamente, estamos trabajando todos los músculos suboccipitales. Es decir, un buen programa de ejercicio en función al diagnóstico que hemos encontrado. Pero vamos, la respuesta está ahí, ¿no? En la exposición. La sinergia que hay entre la musculatura ocular y la musculatura suboccipital. Juanma. Vale. Buenísimo, Rafa. Y bueno, chicos, podríamos hacer más preguntas, pero es que como habéis hecho tantas, si no se nos van a quedar muchísimas en el tintero. Si os parece, contactar al profe Rafa Calvente, que bueno, sin problema os va a responder todas las cosas necesarias. Rafa, una última pregunta, esta también es mía. Yo tenía una tía que siempre cuando conducía... Perdona, ¿tenías una tía o era tu tía? Era mi tía. Bueno, mi tía y es mi tía, hombre. Cuando conduce el coche, macho, hace así pegar al volante, ¿no? Entonces siempre decía, no, Juanma, eso es porque yo estoy más segura con el coche así pegadito, ¿no? Así me decía siempre que conducía. Claro, muchas gracias, Rafa, que ahora entiendo yo, ¿no? Por la cadena postural, que la pobre es que tiene una miopía que nunca se ha querido corregir porque totalmente. se cuesta ponerte gafas. Tiene que ir al oftalmólogo, ¿eh? Sí, totalmente. Yo aunque creo que lo sabía. Ejercicio, pero igual hace falta una buena lente. Una buena lente, sí, yo creo que sí, porque ya así con el coche poco trabajo hay, ¿no? Qué bueno. Pues nada, Rafa, pues muchísimas gracias, Rafa, por tu participación. Un placer contar contigo, estar tan disponible siempre a ayudarnos, ¿vale? Disculpa que te sigan los alumnos escribiendo por esto del correo electrónico. Y nada. Muchas gracias a ti, Juanma, y a la asociación. Muchas gracias a ti, Rafa. Un placer, un saludo. Un beso grande, chao. Un beso grande, chao.